Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todas las personas que ya llevan unos minutos ahí saludándose, compartiendo, bendiciendo a sus hermanos. Gracias, eso es muy importante. Que escriban, que comenten, que compartan, que bendigan a sus hermanos. Es maravilloso eso. Gracias por eso. Mis hermanos queridos, les pido el favor que compartan por todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, por todas las redes sociales. Compartan por favor la palabra de Dios para llegar a más personas con el evangelio del Señor Jesucristo. Hoy vamos a trabajar un tema que hemos venido trabajando en varias sesiones, que es el tema de los misterios del Génesis, pero hoy tenemos el misterio más misterioso del Génesis. Hoy vamos a hablar sobre un personaje muy particular, diferente, que rompe el molde de todos los demás. Hoy vamos a saber el secreto de Melquisedec. Va a estar muy interesante, mi hermano. Así que primero acompáñenme en oración para poder comenzar. Le pido el favor que me acompañe para poder dar inicio a esta sesión. Amado Señor, te doy muchas gracias por estar con mis hermanos en esta mañana. Mira sus necesidades. Mira, Señor, la necesidad que ellos tienen de escuchar tu palabra, de ser edificados por las Escrituras. Ayúdalos, Señor, y bendícelos en gran manera. Yo te pido que hables a nuestro corazón, al mío primero, que no me permitas interpretar conforme a mi subjetividad. No nos permitas interpretar la Escritura conforme al misticismo, ni conforme simplemente a lo que otros nos han enseñado en otro tiempo. No nos permitas eso, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo ruego y te lo suplico, a poder profundizar en el texto, a poder analizar el texto, a poder estar cada vez más conforme a lo que la Escritura enseña. Lo coloco en tus manos y en tu presencia de cada uno de mis hermanos que ya están conectados aquí, para que nos hablen, nos enseñen, nos ilustres y nos lleves, Señor, al conocimiento de la verdad de la palabra. Muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu grande amor, muchas gracias porque has estado con nosotros, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Durante muchos siglos, el personaje de Melquisedec ha sido un misterio. Como ya dije, es un personaje que rompe los moldes. Es un personaje completamente diferente. Por eso, siervos del Señor, teólogos, pastores, tienen posturas diferentes alrededor de quién es o quién fue realmente este personaje. Hoy examinaremos las más plausibles de ellas, pero sobre todo examinaremos el verdadero mensaje que nos quiere dar este personaje, lo que realmente quiere enseñarnos. Y es que su historia solamente aparece en Génesis capítulo 14, en el Salmo 110, un pedacito, una breve mención, y breves menciones un poco más extensas, claro que sí, en Hebreos 5, 6 y 7. No aparece en muchos lugares, y sin embargo es tan importante para poder entender la obra de Jesucristo en nosotros y en la iglesia, y la obra de Jesucristo en la actualidad es supremamente importante. Pero todo comienza en Génesis 14. No voy a hacer una lectura minuciosa de Génesis 14, pero les voy a resumir el asunto. Todo comienza donde terminamos la clase pasada. ¿Recuerda usted que Abraham y Lot se habían separado? Abraham decide separarse de Lot. Tú te vas a ir por otro lado, yo voy a tomar otro lado. Lot mira una tierra deseable, que es el valle que queda alrededor del Mar Muerto. Decide ir a vivir cerca a Sodoma, aun sabiendo que era una ciudad corrupta, aun sabiendo que las ciudades de alrededor eran tan corrompidas como Sodoma. Pero decide vivir cerca. No quiere vivir lejos de ahí. Así que se va ahí. Abraham, confiando en el Señor, se queda en la montaña. Pero resulta que esas ciudades que estaban en el valle eran dominadas por otras ciudades. Por 4 ciudades muy poderosas. Y aquí es donde nosotros vamos al análisis. Encontramos entonces en el contexto que hubo una guerra en la región entre el grupo de los 4, Sinar, Elazar, Elam y Goim. ¿Por qué dice ahí refaítas? No porque los de Elam sean refaítas, sino porque vencieron a los refaítas. Y eso es un dato de vital importancia. Ellos gobernaban a otras 5 ciudades que quedaban en el valle del Mar Muerto: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar.
Y hubo una rebelión de parte de estas 5 ciudades para intentar deshacerse del control y del poder que las otras 4 tenían sobre ellos, sobre todo Elam. Elam era una ciudad supremamente poderosa, dirigida por un rey muy poderoso, tan poderoso que vencieron a los refaítas, que eran gigantes. Sí, señores, aquí todavía están apareciendo gigantes y hay referencias a gigantes. ¿Y por qué volvieron a mezclarse con...? Bueno, esa es otra historia. Si no ha visto mi video sobre los gigantes, aquí mismo está para que vaya y lo vea. El caso es, mi hermano, que estas 4 ciudades eran bastante poderosas y bastante importantes. Tenían un poder militar muy fuerte. Y hubo una revuelta, hubo una guerra ahí. Y en medio de esa guerra son derrotados Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. El grupo de los 5 pierde contra un rey que se llamaba Kedorlaomer, rey de Elam. Y capturan a Lot. Capturan a Lot. Y uno se pone a pensar, ¿cómo así que capturan a Lot? Porque en el capítulo anterior lo que vimos es que Lot se fue a vivir cerca a Sodoma. Pero para que capturaran a Lot, es porque Lot ya hacía parte de Sodoma. Él ya estaba ahí. De hecho, cuando nosotros vamos a ver la historia, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, él está a las puertas de la ciudad. Por la cultura antigua entendemos que solo los ancianos de una ciudad, personas con cargos públicos importantes, se hacían a las puertas de la ciudad. Lot, evidentemente, ya se había involucrado con Sodoma. Y eso implica que él se había involucrado, seguramente no en los mismos pecados de estas personas, pero sí con personas pecadoras. Y la Biblia lo que nos manda es a alejarnos del pecado y acercarnos a los pecadores solamente a predicarle la palabra, pero no a convivir o estar en coinonía con ellos. Lot seguramente pensó, yo voy a vivir allá, es un buen lugar, hay mucho alimento, hay muchas cosas, puedo vivir ahí con ellos. Y poco a poco fue acercándose hasta que terminó siendo parte de esa ciudad, uno más de la ciudad. Porque así es el pecado, mi hermano. Tú dices, no, yo puedo controlarlo, es solamente un vinito, no importa, yo lo puedo controlar. No, yo no tengo por qué ser inmiscuido en el pecado de ellos. Sí los conozco, son mis amigos, pero yo no hago lo mismo que ellos. ¿Estás seguro? El pecado comienza dulce y termina siendo amargo. Entra disimuladamente, no te das cuenta qué hora. Por eso la palabra de Dios nos invita a no ignorar las maquinaciones del enemigo, a cuidarnos de las acechanzas del diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso quiere decir que está buscando que pequemos. Y comienzas pensando que lo que estás haciendo no está mal, que es beneficioso para ti, para tu familia, pero finalmente eso va a destruirte a ti, a tu familia, porque le diste lugar al diablo. No le des lugar al diablo, no le des lugar al enemigo, no le des lugar al pecado, porque finalmente vas a terminar inmerso en él. ¿Qué es lo que termina pasando con Lot? Pero después analizaremos eso. El caso es que para que Lot sea capturado en esta guerra, tenía que estar con ellos, en Sodoma. Lo capturan, se lo llevan. Y aquí es donde vamos a analizar lo que hizo Abraham. Atención. ¿Qué hizo Abraham entonces? Capítulo 14, verso 4 del libro de Génesis. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ojo, 318 criados nacidos en su casa. ¡Qué cantidad de gente! No se imagine que el campamento de Abraham era un campamento chiquitico con un grupito pequeñito de personas. Solo criados tenía 318 nacidos en su casa. Y los armó. Mire lo que dice. Los persiguió hasta Dan. Ya vamos a analizar eso. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Esto debería llamarse misión rescate. Abraham le informan, tu pariente ha sido capturado. Y él arma un SWAT, un grupo élite. Se va, los persigue, los enfrenta. Recuerden que eran
Naciones muy poderosas. Recuerden que habían vencido a los refaítas, a los gigantes. Recuerden que eran naciones que tenían un alto poder militar. Y sin embargo, la estrategia de Abraham, el plan de Abraham fue más grande que la experiencia de esas naciones. Hasta aquí Abraham no se había metido en ningún conflicto armado. En ninguno. Hasta aquí Abraham era un hombre de paz. Pero Abraham entonces es inmerso en esta guerra. Pero solo para rescatar a su pariente, que él amaba. Ya lo hemos visto. Él amaba profundamente a su sobrino Lot. Es por amor que va en rescate. No porque Lot lo merezca. Lot no tenía por qué estar en esa tierra. Lot se ha equivocado muchas veces. Y sin embargo es por amor que él arriesga su propia vida para salvar la vida de su sobrino. ¿Les suena parecido algo? ¿Ya encontró a Jesús en el texto? Sí, señores. En esta parte, Abraham es tipo y sombra de Jesús. Jesús es el antitipo. Abraham está salvando. Está rescatando a alguien que no lo merecía. Como Cristo arriesgó su vida y la entregó por completo para salvarnos a nosotros. Que no lo merecíamos. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él lo entregó todo y pagó por nuestros pecados para que ahora nosotros podamos ser libres, para sacarnos de la esclavitud. Porque cuando estamos sin Cristo somos esclavos del pecado y de la muerte. Pero cuando Él viene y nos rescata y nos saca de esa esclavitud, lo que queda, con lo que quedamos, lo que queda con nosotros es la herencia, las riquezas de la vida eterna y de la salvación. Por eso glorificamos el nombre del Señor. Entonces Abraham tiene acá un triunfo maravilloso, un triunfo enorme. Un triunfo increíble. Lot pasó de estar cerca a Sodoma a ser parte de Sodoma. Abraham tenía poder y estrategia, al igual que Jesucristo. Poder y estrategia. Por eso Abraham era tipo de Cristo, como ya lo vimos. Pero el texto dice que los persiguió hasta Dan. Y aquí es donde muchas personas dicen, ¿se dan cuenta? Ese texto no lo pudo haber escrito Moisés. Porque Dan no existía. ¿Cómo así que lo persiguió hasta Dan? ¿Cuál Dan? Si la tribu de Dan ni siquiera existía. Moisés murió y él no sabía qué territorio iba a ocupar la tribu de Dan. ¿Por qué entonces escribió que los persiguieron hasta Dan? Ese es un problema. Pero si Moisés escribió Génesis, ¿cómo sabía cuál era la tierra de Dan? Había una práctica muy común en los escribas antiguos, que era reemplazar los nombres de antiguos lugares por los nombres de los lugares en el momento en el que ellos estaban escribiendo, para que la gente entendiera a qué lugar se referían. Entonces, en el original debía decir algo así como Lais. Y ellos reemplazaron el Lais por Dan, para que los que leyeran eso entendieran qué terreno era el que ellos estaban, o en qué territorio estaban persiguiendo a los enemigos. Es decir, Moisés seguramente no escribió Dan. Moisés escribió seguramente Lais. Pero los escribas posteriores, al saber que ese territorio ya no tenía ese nombre, pues escribieron el nombre del territorio en su época. En este caso, Dan. Por eso, ese no es un argumento suficiente para decir que Moisés no escribió el libro de Génesis. Porque es que no tenemos el libro de puño y letra de Moisés. Eso no existe. Tenemos las copias de las copias de las copias de las copias de las copias. Entonces, los copistas van a agregar o van a transformar algunas cosas. Por eso nosotros sabemos y decimos que los textos originales eran perfectos. Las copias no, son imperfectas. Y la única manera de encontrar la perfección en la palabra es viéndola completa. Sin embargo, que sea o no Dan, es lo mismo, es el mismo territorio. No sé si me hago entender. Eso no soluciona ese misterio. ¿Por qué habla de Dan? Luego, Génesis 14:18. Y aquí es donde aparece nuestro personaje. Entonces Melquisedec, rey de Salem. Mire cómo lo nombra. Rey de Salem. Lo primero que dice de Melquisedec es que era rey.
Y rey de Salem, seguramente cuando dice que era rey de Salem, se está refiriendo a la antigua ciudad de Jerusalén, que no se llamaba Jerusalén, sino Salem. Y Salem viene de la palabra Shalom, y Shalom significa paz. Era el rey de paz. Melquisedec era el rey de paz. Y aquí ya comenzamos a cuestionarnos quién es realmente Melquisedec. ¿A quién más se le llama rey de paz en la palabra? Sino a nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es el rey de paz. Pues Melquisedec es el rey de paz. Es el rey de Salem, de la antigua Jerusalén. Porque recuerde que Jerusalén no es una ciudad inaugurada por los judíos. Ya existía mucho antes de ellos. Esa ciudad ya existía. Fue conquistada por David, pero la ciudad existía mucho antes. David se la quitó a los jebuseos, pero la ciudad hace mucho tiempo ya existía. Y esto nos va a dar un mensaje también. Muy atento, atención. Entonces, Melquisedec era rey de Salem, pero no solamente era rey, era sacerdote de Dios Altísimo. En la ley de Moisés, no estaba permitido que un sacerdote fuera rey o que un rey fuera sacerdote. No era posible. Por ley estaba prohibido. No hay esa mezcla entre religión y Estado que muchos quieren imponer hoy en día. En la ley de Moisés no. El sacerdote debía ser uno, el rey debía ser otro. Y Dios escogía a los dos. Pero en este caso, antes de la ley, obviamente, vemos como el mismo Moisés está escribiendo que hay un personaje que cumplía las dos funciones. ¿Quién cumple además esas funciones? Además de Melquisedec, ¿quién más en la Biblia? Cristo. Solo Cristo es profeta, sacerdote y rey. Él cumple todas esas funciones. Él es el sacerdote, pero también Él es la ofrenda. Es que todo eso nos hablaba de Cristo. Por eso es inevitable ver en Melquisedec la figura de Cristo. Ahora mire con lo que lo recibe. Sacó pan y vino. ¿Quién más repartió pan y vino? ¡Cristo! Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido y partió el pan. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Pan y vino. Nuevamente, miles de años antes de Jesús. Y cada detalle que vemos en este personaje parece hablarnos de Jesús. Es que es inevitable concebir la imagen de Jesús en Melquisedec. Pero ya vamos a profundizar en eso. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El texto nos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Elohim. Y es que hay varias palabras para Dios, ¿no? Está el tetragramatón, YHWH, nuestra reducción, que nadie sabe cómo se pronunciaba y algunos piensan que se pronuncia Yahweh, pero que nadie sabe realmente cómo se decía. Es una mentira si le dicen, no, definitivamente es así. No hay una prueba exacta y absoluta, con todo respeto de mis amigos judaizantes. Es posible que se dijera Yahweh, no lo sabemos. Ellos no lo pronunciaban. Por eso preferían pronunciar Adonai, el Señor. Pero aquí, cuando dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, la palabra es Elohim para Dios. O sea, ese Elohim es una palabra más genérica. Cuando se utiliza el tetragramatón o cuando se utiliza la palabra Adonai, a uno le viene más a la mente Israel. Pero Elohim era una palabra que se utilizaba en toda esa región, por todos los pueblos semíticos. Él definitivamente era el sacerdote de Dios, pero el Dios de todas las naciones. Recuerde que hasta ahora ha escogido a Abraham, de quien va a salir un pueblo. Y aunque hasta ahora va a escoger un pueblo, ya hay un sacerdote que le glorifica, que es además rey de una ciudad real que existe, que se llama Salem.
¿Nota lo interesante del texto? ¿Nota lo interesante del personaje? Este no era un judío. Melquisedec no era un judío. Melquisedec era rey de Salem. Y sin embargo, Dios se le había manifestado, lo había escogido como sacerdote y rey. Y seguramente no fue el único. La Biblia solamente nos menciona a este hombre. Pero los que vivían en su reino, ¿qué acaso ellos no serían también servidores y seguidores del Dios Altísimo? No lo sabemos. Seguramente sí, porque su rey lo era. Su sacerdote lo era. Esto nos muestra cómo desde el principio, mi hermano, desde la elección misma de Abraham, Dios siempre ha tenido la oferta para toda la humanidad. Siempre se ha manifestado a todos ellos. Claro, solamente aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo serán capaces de reconocer esa oferta. Pero Él nunca ha sido un Dios exclusivo de un pueblo étnico. Nunca. Aun cuando ese pueblo tenga un propósito como tipo y sombra de su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Sí. Pero Él siempre se manifestó de diferente forma, en diferentes espacios y a diferentes personas. Melquisedec no era un judío. Ni existían los judíos. No era pariente de Abraham. Pero era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham. El hecho de que Melquisedec bendiga a Abraham implica que Melquisedec era superior a Abraham. Por ejemplo, los patriarcas bendecían al primogénito. Los padres bendicen a los hijos, no los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque los padres son superiores a sus hijos. Tienen una autoridad superior. En este caso, este rey que sale al encuentro de Abraham y que lo recibe con pan y vino, demuestra su superioridad ante Abraham. Ante un hombre que ha sido escogido por Dios mismo. Un hombre que ha sido llamado por Dios mismo a ser el padre de multitudes, pero este hombre, Melquisedec, se muestra superior a Abraham. Y entonces seguimos preguntándonos, ¿quién es? ¿Quién es? Y sigue diciendo el texto. Verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya analizaremos eso de los diezmos. Entonces surgen varias preguntas. ¿Por qué era un sacerdote del Dios Altísimo? ¿Quién lo nombró sacerdote? Si los sacerdotes supuestamente no existían. Bueno, los sacerdotes van a salir de la tribu de Leví. La tribu de Leví todavía no existía. Pero resulta que los sacerdotes sí existían desde antes. ¿Por qué era cananita? Vivía en Salem, era el rey de Salem, de Canaán. Era un semita, obviamente. ¿Qué tipo de religión tenía este hombre? Si todavía Dios no se había revelado por medio de Moisés. ¿Qué tipo de creencia tenía? Lo que parece insinuarnos la palabra es que aún muchas personas tenían una concepción de quién era el único, verdadero y santo Dios. Y que esas personas tenían sacerdotes. Recuerde que el papel del sacerdote es ser el mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros tenemos un sacerdote para siempre, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros los cristianos protestantes no creemos en sacerdotes. Creemos en el sacerdocio universal de los santos. ¿Qué significa el sacerdocio universal de los santos? Que todos, ya, al igual que los sacerdotes, tenemos la posibilidad de entrar directamente a la presencia de Dios. No necesitamos un mediador porque nuestro mediador es Cristo. Él es el mediador. No necesitamos un ser humano que medie entre nosotros y Dios porque ese ser humano es Cristo, que al mismo tiempo es Dios. Y al mismo tiempo ser humano. ¿Me entiende? Él es
el sacerdote. Nosotros no somos sacerdotes, como muchos malinterpretan, en el sentido de que nosotros somos mediadores entre la iglesia y Cristo. No, eso no existe. Eso no existe. No necesitamos un mediador entre la iglesia y Cristo. Toda la iglesia, todos y cada uno de nosotros podemos ir directamente a Cristo, porque Él es nuestro mediador con el Padre. Esas son excusas que algunos se inventan para tener poder sobre la grey. Y entonces te dicen, por ejemplo, siempre en todas partes del Antiguo Testamento, todo rey necesita un profeta. Tú necesitas un profeta, necesitas un sacerdote que hable por ti delante del Señor. No, eso era tipo y sombra de Cristo. Eso nos hablaba de Cristo. Yo no necesito un profeta hoy para recibir la palabra de Dios, porque para eso tengo la palabra de Dios. Lo que necesito es al Espíritu Santo que me ayude a entenderla. Yo no necesito hoy un pastor que medie entre Dios y yo, porque tengo el buen pastor que es Jesucristo, y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso no necesito un pastor que haga de mediador, ¿no? El pastor es alguien que me enseña la palabra, alguien que me cuida, alguien que me ayuda. Es un obispo, es un anciano por experiencia, por conocimiento, pero no es un mediador. El mediador es Cristo. ¿Entiende? Y ese tipo de cosas hay que entenderlas. Ahora bien, Dios sí se reveló a los gentiles incluso antes de los israelitas. Eso no lo comprueba Melquisedec, ya lo dijimos. Melquisedec, rey de Salem, es una palabra compuesta, Melqui y Sedec. Melqui significa rey y Sedec significa justicia. El rey de Salem es el rey de justicia. Y en el texto encontrará algo bastante interesante, y es que primero es mencionado Melquisedec y luego dice rey de Salem. Salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem. Salió a su encuentro el rey de justicia, que era el rey de paz. ¿Entiende usted el juego de palabras? Salió al encuentro el rey de justicia, que era el rey de paz. Jesucristo es el rey de justicia y es el rey de paz. Pero no hay paz si no hay justicia. Eso es lo que enseña la Biblia. Para que haya paz se necesita justicia. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque hay injusticia. ¿Por qué no hay paz en Colombia aunque hayan procesos de paz y se sienten y negocien todos estos tipos? ¿Por qué no hay paz? Porque hay injusticia. Si hay injusticia no hay paz. La paz proviene de la justicia. Mientras haya injusticia social, mientras hayan unos que acumulen riquezas ante la pobreza de otros, mientras hayan algunos que se aprovechen de la mayoría, mientras se vea la injusticia en oportunidades para muchos, entonces no habrá paz. Primero es la justicia y después es la paz. Por eso Cristo se pagó por nosotros. Él hizo la justicia, Él nos justificó. Muriendo por nosotros en la cruz, nos hizo justos ante el Padre. Cuando viene la justicia y si viene la paz. ¿Usted quiere tener paz en el corazón? ¿Quiere sentir paz en su vida? ¿Quiere vivir en paz? Sométase a la justicia de Dios. Usted no va a vivir en paz nunca si no recibe primero la justicia de Dios, que se recibe por medio de creer en que Jesucristo pagó su deuda en la cruz del Calvario. Primero es la justicia, luego la paz. Mire todo lo que sacamos de Melquisedec. Toda la riqueza que se saca de este hombre. Todo el contenido y el conocimiento de una historia que a veces pasamos por encima. Rey y sacerdote. Y entonces, ¿quién es realmente Melquisedec? ¿Quién es realmente este hombre? Bueno, hay varias teorías alrededor de la identidad de Melquisedec. Hay quienes dicen que es un ángel, que fue un ángel encarnado. Hay quienes dicen que fue un extraterrestre. Hay muchas teorías. Pero hay tres principales que son las más plausibles y posibles. Si usted opina diferente a mí, voy a decir al final cuál es mi postura. Es muy respetable, este no es un tema de doxia. Pero voy a argumentar por qué creo lo que creo. Y sin embargo voy a argumentar las otras. En primer lugar, los judíos creían que era Sem, el hijo de Noé. No solamente los judíos creían que era Sem, el hijo de Noé. El mismo Martín Lutero pensó que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser Sem, el hijo de Noé? ¿Hace cuánto que pasamos a Sem? Bueno, ni hace tanto. Génesis capítulo 11, verso 10 al 11. Estas son las generaciones de Sem.
Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio. Engendró a Arfaxad, ¿cierto? De 100 años. Lo engendró. Tenía 100 años después del diluvio. Ahora, atención. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos y hijas. Conclusión, ¿cuántos años vivió Sem? 600. Cuando calculamos todo eso bíblicamente, entonces, cuando Abraham salió de Harán, a los 75 años, Sem tenía 565. No se había muerto. Y eso ya lo toqué en alguna predicación anterior. Sem tenía 565. Isaac nació a los 100 años de Abraham. Es decir, ¿cuántos años tenía Sem? 590. O sea, Sem se murió cuando Isaac tenía 10 años. Sí, todavía estaba vivo el hijo de Noé. Sem. Entonces, la lógica que utilizan los judíos, e incluso Lutero, es: ¿qué hombre mayor a Sem podría existir? Es evidente que Sem estaba vivo cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Y es evidente que Melquisedec era el hombre más importante que había en la época de Abraham. Por lo tanto, ¿qué hombre más importante que Sem? Aquel que había recibido la promesa. Aquel que era tipo y sombra de Cristo. Aquel de quien vendría el Salvador. Bajo esta lógica, es que los judíos piensan que Sem, o más bien Melquisedec, era Sem. Y era posible que Melquisedec fuera Sem. Y que el nombre Melquisedec no fuera un nombre, sino un título. Porque de hecho suena así: Rey de Justicia. Es un título. Entonces lo que están diciendo muchos, o lo que dicen los judíos y algunos cristianos, es que el nombre de este hombre no era Melquisedec, era Sem. Melquisedec era su título. Tengamos en cuenta también que Sem era tatarabuelo de Abraham. Es posible que no lo conociera después de tantas generaciones, no lo sabemos. Pero la lógica nos indicaría que no habría un hombre más importante en la tierra. Sin embargo, ¿cómo comprobamos esa teoría? Es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Y pese a la gran autoridad que tenía Melquisedec y lo importante que es y todo el simbolismo que en él hay, pues nada en la Biblia nos dice que era el hombre más importante sobre la tierra. Nada nos dice que tenga él una relación directa con la promesa. Pese a que en muchas cosas él está siendo tipo de Cristo, obviamente, ya lo vimos. Rey de Salem, rey de justicia, pan y vino, bendijo a Abraham, etc. Pero no hay forma bíblica alguna de comprobar que Melquisedec efectivamente era Sem, hijo de Noé. Por eso surge una segunda teoría. Melquisedec era Cristo mismo. Melquisedec era una encarnación anterior de Cristo. Cristo se hizo hombre en Melquisedec. Pero ya ese término tiene ciertos problemas. ¿Cómo así que se podía ser hombre? Entonces, ¿para qué encarnó en María? ¿Para qué nacer como un bebé? Pese a eso, hay cosas, indicaciones que parecieran insinuar que así es. Salmos 110:4. El Salmo 110 usted lo ve y es evidentemente un salmo mesiánico. El Salmo 110 nos está hablando de Cristo. Y en el Salmo 110 en el verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta? El Salmo 104 nos habla de Cristo y nos está diciendo que Él es según el orden del Melquisedec. Pero no nos está diciendo que sea Melquisedec, sino que viene de la línea de Melquisedec, según la forma en la que Melquisedec era sacerdote. Según esa misma manera, según esa misma forma, así mismo es el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo no es como el sacerdocio de los levitas, no, es como el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que el texto quiere decir. Pero el texto no nos está diciendo que Melquisedec y Cristo sean el mismo. ¿Me entiende? Aquí va a ser muy importante someternos
a Cristo, al texto, para entender la relación entre Cristo y Melquisedec. Ya lo vimos, hay muchos tipos, el pan, el vino, justicia, paz, que parecieran indicar que Cristo y Melquisedec son la misma persona. De hecho, Cristo utiliza el Salmo 110 para hablar de él. En el verso 22 de Mateo, en el capítulo 22, verso 42, dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí, el Señor Jesucristo está explicándoles el Salmo 110, pero el versículo 1, donde David dice, dijo el Señor a mi Señor. En la versión Reina Valera, el capítulo 110 de Salmos, en el versículo 1 dice, dijo Jehová a mi Señor. ¿Por qué? Porque hay dos palabras en ese Salmo 110. Verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro toma ese mismo texto en Hechos y lo reinterpreta otra vez. Y les dice, porque David, Hechos capítulo 2, verso 34, no subió a los cielos, pero él mismo dice, atención, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aplican el Salmo 110 a Cristo. Tanto Cristo lo aplica a sí mismo, como Pedro lo aplica a Cristo. El Salmo 110 habla de Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo así que dijo el Señor a mi Señor? ¿Cuál es el Señor? ¿De qué Señor estamos hablando? Obviamente no estaba hablando de David. No estaba hablando de David. En Salmo 110, en hebreo, dice, dijo Yahweh, si podemos decir el tetragramatón de esa manera, dijo Yahweh a Adonai. Eso es lo que dice, literalmente. Usa dos nombres diferentes de Dios. Pero ¿cómo Dios le va a hablar a Dios? Parece no tener sentido, a menos de que Cristo sea Dios. El Salmo 110 es un argumento que usa Jesús y además Pedro para ratificar su propia deidad. Jesucristo es Dios. Nada que hacer. Eso y muchos otros argumentos no lo dicen. Y sin embargo, hasta aquí no nos está diciendo que literalmente sea Melquisedec. Aunque el Salmo habla de Cristo y toma a Melquisedec como referencia, no nos está diciendo que Cristo y Melquisedec sean la misma persona. Así que quienes están del lado de pensar que Melquisedec y Cristo son el mismo, tienen que ir a Hebreos capítulo 7, inevitablemente. Hebreos 7, 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dijo Abraham, o más bien dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. ¿Se da cuenta cómo Hebreos, el autor de Hebreos, se encarga de ratificar que es primero rey de justicia y luego rey de paz? No es algo que yo me inventé por Génesis, está ahí. El mismo autor de Hebreos se da cuenta de que primero viene la justicia y luego la paz. Primeramente rey de justicia y también rey de Salem, o sea, rey de paz. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Se dan cuenta? Dicen quienes están en esta postura de que Jesús y Melquisedec son la misma persona, que Melquisedec fue una encarnación previa de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Dicen, ¿se dan cuenta? Él no tenía ni padre ni madre, sin genealogía, era eterno, no tiene principio de día ni fin de vida. ¡Wow! ¿Quién más? ¿Quién más pudiera ser así sino el mismo Jesucristo? ¿Quién más pudiera cumplir esas condiciones? Bueno, Jesucristo no las cumple.
Bueno, no todas. Por lo menos en su humanidad. Jesucristo sí tenía padre y madre. Comencemos por ahí. En su naturaleza humana, él tenía padre y madre. Dios Padre y su mamá era María. O sea, eso no lo podemos negar. Tenía genealogía también. En su naturaleza humana sabemos la genealogía de Jesús. Pero aquellos que ven en Melquisedec a Cristo, pues dicen, no nos está hablando de la naturaleza humana de Cristo, sino de su naturaleza divina. Lo que está reforzando es la naturaleza divina de Cristo. Es posible. No podemos descartarlo. Es decir, a mí no me gusta ser dogmático con este tema. Porque pareciera que nos está hablando de Cristo. Sin embargo, mis hermanos queridos, dice que fue hecho a semejanza del Hijo de Dios. Y eso es un problema. Miremos otra vez. Porque creo que quedé corto ahí. Mostrémoslo, literalmente. Hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante al Hijo de Dios. No dice que sea el Hijo de Dios. Aparte dice que fue hecho. El Hijo de Dios no fue hecho. Jesús no fue hecho. Jesús es eterno, absolutamente. Melquisedec fue hecho. Fue hecho a semejanza, para parecerse al Hijo de Dios. O sea, el mismo libro de los Hebreos parece negarnos en ese mismo capítulo y en esos mismos versículos que los que creen que Jesús y Melquisedec son la misma persona, parecen negárnoslo. Porque está diciéndonos que Melquisedec fue hecho semejante, parecido a imagen y semejanza del Hijo de Dios. La palabra semejante es afomió, que significa una copia, algo parecido, un tipo. Una copia. Jesús no puede ser una copia del mismo. O sea, Él es o no es. Él no fue hecho por nadie. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no fue constituido para parecerse a Él mismo. Eso no tiene sentido. ¿Me hago entender? Por ese argumento es que muchos creen que Jesús no puede ser Melquisedec, o que Melquisedec no puede ser el mismo Jesús. Melquisedec no puede ser una manifestación primigenia o una encarnación primigenia de la segunda persona de la Trinidad. A ver, Jesús sí se manifiesta, o la segunda persona de la Trinidad se manifiesta en el Antiguo Testamento en muchas oportunidades, en muchas, pero siempre como el ángel de Jehová. O sea, no se ve como un ser humano como tal. Se ve diferente, como el ángel de Jehová. Si Jesús podría encarnar en un ser humano, como ser humano, que fuera rey de una ciudad y todo, que fuera nombrado sacerdote y todo, pues ¿para qué nacer por medio de María? Hay muchas cosas que no cuadran aquí. ¿Para qué nacer como un bebé? Entonces, hay personas que piensan que Melquisedec era un ser humano. Nada más. Era un ser humano que fue tipo y sombra de Cristo. Y uno se podría preguntar, pero si Hebreos dice que no tiene padre, ni madre, ni principio, ni fin, ni genealogía. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos. Entonces, ¿cómo me puede decir usted que Melquisedec era simplemente un humano y nada más? Pero hay que entender lo que está haciendo el autor. El autor del libro de los Hebreos está haciendo una interpretación de Génesis 14. Si tomamos la palabra de Hebreos capítulo 7 como un discurso en el contexto general del libro de los Hebreos, porque es que el contexto general del libro de los Hebreos nos está mostrando a Jesús superior a todos. Eso es lo que el libro de Hebreos intenta hacer. Mostrar a Jesús superior a Moisés, mostrar a Jesús superior a Abraham, mostrar a Jesús superior a David, mostrar a Jesús superior a los ángeles.
y mostrar a Jesús superior a Melquisedec. Pero al mismo tiempo está utilizando a Melquisedec como tipo y sombra de Jesús. Está haciendo una interpretación de lo que el texto no dice. Porque la palabra habla tanto en lo que dice como en lo que no dice. La Biblia no nos dice quién fue el papá y la mamá de Melquisedec. Entonces, lo que interpretamos de esta manera es que no es que Melquisedec no haya tenido padre o mamá, o papá o mamá. Sí, claro, obviamente tuvo papá y mamá, pero nadie sabe quiénes eran. Nadie sabe. ¿De dónde venía? ¿Cuál era su genealogía? ¿Por qué Hebreos 7 dice que no tenía genealogía Melquisedec? ¿Qué importancia tiene? Mucha. Mucha, porque cuando usted va a mirar a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos eran sacerdotes porque descendían de levitas. Entonces su genealogía era importante. ¿Quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos? Era importante la genealogía. Pero en el caso de Melquisedec no importa la genealogía. No importa. Y aún así era sacerdote del Dios Altísimo. Eso es lo que el autor quiere decir. El autor quiere decir, a nadie le importa quién fue el papá o la mamá de Melquisedec, si venía de una o de otra tribu. Así es Cristo. Es nuestro sacerdote por derecho propio. Porque Jesús era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y sin embargo, es nuestro sumo sacerdote ante el Padre, nuestro intermediario ante el Padre. ¿Por qué? Porque su sacerdocio no es como el sacerdocio levítico, sino como el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere explicarnos. ¿Y por qué el autor de Hebreos dice que no tuvo principio ni fin de sus días? Lo que quiere decir es una explicación precisamente de lo que la Biblia narra. La Biblia no nos dice de dónde salió, pero tampoco nos dice cuándo murió. Eso es lo que el autor de Hebreos está queriendo dar a entender. Nadie sabe la historia de Melquisedec. Nadie sabe de dónde salió, ni cuándo se murió siquiera. Pero lo que sabemos es lo que él significa. Rey de justicia, rey de paz, superior a Abraham, sacerdote por derecho propio, sin necesidad siquiera de pertenecer a la familia de Abraham. Y lo está comparando con Cristo. Entonces, quienes piensan que Melquisedec es un ser humano, lo que ven en Hebreos capítulo 7 es una tipología, es una interpretación discursiva del autor de Hebreos para entender el verdadero significado de la figura de Melquisedec. Cómo Melquisedec tipifica a Cristo y cómo el autor de Hebreos está explicando esa tipología. Pero podemos entenderlo así. Hebreos 7, 4 al 10 nos dice de la siguiente manera. Atención. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de lo mejor del botín. Y en verdad los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? El autor intenta demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. Y que en ese sentido el sacerdocio de Cristo sigue al sacerdocio de Melquisedec, no al de Aarón. Así que en vez de estar justificando a los sacerdotes del Antiguo Testamento, los está viendo como ineficaces e innecesarios. Ya no necesitamos sacerdotes como en el Antiguo Testamento. Qué pena si usted es un sacerdote romanista y esas cosas. Qué pena. Pero lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es, ya no necesitamos sacerdotes porque tenemos un sumo sacerdote que no viene de la orden de Aarón, viene de la orden de Melquisedec. Ese sumo sacerdote.
Y algunos toman ese texto que acabo de leer para justificar el diezmo. Y toman el texto de Génesis en el capítulo 14 para decir, si ven, antes de la ley ya pagaban diezmos. Ya pagaban diezmos. Y Hebreos vuelve y dice, ¿a quién le damos los diezmos aquí en la tierra? Pero usted tiene que entenderlo conforme a lo que está escribiendo el autor. ¿A quién le está escribiendo el autor? Le está escribiendo a los hebreos. Cuando el autor está diciendo quiénes reciben los diezmos aquí en la tierra, está hablando de los sacerdotes. Los sacerdotes reciben el diezmo. Los sacerdotes judíos reciben el diezmo para el templo y para cuestiones sociales, ayudar a las viudas, etc. Habían 4 funciones que tenía el diezmo. Si usted no ha visto nuestro video aquí en Biblia Libre Prédica sobre el diezmo, lo invito a que lo vea, donde desgloso todo esto. Pero no está el autor de Hebreos justificando el diezmo. Al contrario, lo que está diciendo es, nosotros aquí en la tierra pagábamos el diezmo a los sacerdotes, pero ahora tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo. Así que ya no vamos a pagar el diezmo para el sostenimiento de los levitas, porque no son necesarios. Eso es lo que está diciendo. No tenemos levitas, no tenemos sacerdotes. Los pastores que comparan su ministerio con el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento se equivocan completamente. No hay comparación, no hay símil alguno entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y los pastores de hoy en día. No lo hay. Y si así fuese, pues no tendrían que recibir dinero, sino comida. Porque el diezmo era comida. No era nunca dinero. Siempre era comida. Es más, cuando ellos no tenían comida sino dinero, llegaban con el dinero al templo y compraban la comida para ir a diezmarla. Si vamos a ser tan antiguo testamentarios, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Pero es que el autor de Hebreos está diciéndose eso. Ahora, miremos detalladamente este asunto. Hebreos 5:10. De nuevo, bueno, antes de Hebreos 7, el tema comenzó a ser tratado en Hebreos 5 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? De Cristo. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando usted mira los contextos del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, nos está hablando de la confianza en el nuevo sumo sacerdote, en el único sacerdote que ahora necesitamos y tenemos, que es Cristo. Cristo es nuestro sacerdote. A Él le entregamos todo. A Él le entregamos todo lo que tenemos. A Él le entregamos nuestra vida. Melquisedec entonces es tipo y sombra de Cristo. Entonces hay que darle los diezmos a Cristo, pero como Cristo no está aquí, entonces démoslos a la iglesia. Podría ser la lógica. ¿Se aplica? En cierto sentido. Porque es que aunque Abraham dio el diezmo a Melquisedec, pero no lo dio como diezmo en el sentido en el que entendemos hoy en día el diezmo. Realmente lo que él hizo fue ofrendarle a Melquisedec el 10%. Pero eso no era el diezmo de la ley, porque la ley ni siquiera existía. Lo que realmente hizo fue dar una ofrenda de 10%, que era lo que generalmente pasaba con los reyes, que eran muy importantes, a los que pertenecía un gran guerrero. En honor a su rey, el guerrero le daba el 10% de sus ganancias. Pero aquí no nos está hablando del diezmo del Antiguo Testamento. Qué pena. Qué pena. No es lo mismo. Ahora, si era una teofanía, ¿para qué le da el diezmo? Y lo recibió, Melquisedec lo recibió. Si era Cristo, no necesitaba ese dinero. Entonces quienes están a favor de que era un ser humano, dicen, era un ser humano y lo necesitó para su ciudad, para Salem. Ahora, segundo, este diezmo no era el de la ley. Era, como ya lo dije, una tradición de los reyes en sus tierras. Pero Melquisedec no era rey de Abraham. Él no era el rey de Abraham, era el rey de Salem. Abraham no vivía en Salem. Y sin embargo,
Abraham reconoce la autoridad de Melquisedec y decide dar lo que se hacía en su época, el 10% de su botín, al rey de Salem, porque él no tenía rey. Muy diferente a la ley del diezmo del Antiguo Testamento. Entonces, nada tiene que ver con lo que hoy llaman diezmo. Nada tiene que ver, por varias circunstancias también, por varias razones. Número uno, Abraham solo lo hizo una vez en su vida. Usted no va a ver cada mes a Abraham yendo a buscar a Melquisedec para darle el diezmo. No, lo hizo una vez en su vida. Por eso no pueden justificar el diezmo que hacen hoy cada mes o cada que alguien recibe ganancias. ¿Será que Abraham no volvió a ganar nunca nada? ¿Nunca? Claro que ganó. Fue un hombre muy rico. ¿Y cuántas veces diezmó en su vida? Una. Así que no podemos decir que esto se pueda comparar con lo que practican hoy muchas iglesias. Segundo, era una ofrenda, no un impuesto. Básicamente el diezmo hoy en día en muchas iglesias se convirtió en un impuesto. Si tú no diezmas, no trabajas en la iglesia. Los que no diezman no pueden ser líderes. Los que no diezman no pueden predicar. Se convierte en un impuesto porque robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malaquías capítulo 3. Sí, pero Malaquías capítulo 3 está hablando a los hijos de Jacob. Ni siquiera está hablando de Israel. No utiliza el término Israel, que es un término para el pueblo de Dios. Utiliza el término Jacob, que es un término que se usa explícitamente para el Israel étnico. Los hijos de Jacob. Ellos tenían que diezmar porque tenían un templo que mantener. Hoy en día los judíos no diezman porque no tienen un templo que mantener. Y resulta que los cristianos sí. Supuestamente, porque lo que hacen no es diezmar. Dan el 10% de su sueldo, cosa que en ninguna parte de la Biblia está. La Biblia no nos manda a dar el 10% del sueldo al pastor o a la iglesia. No. La Biblia lo que nos ordena, lo que nos manda es a dar ofrendas voluntarias y generosas conforme propongamos en nuestro corazón. Que pueden ser el 10, el 20, el 30, el 40%, no lo sé. No puedo ponerle un número. Eso depende de usted. Algunos pastores consideran que el diezmo es como lo mínimo, porque realmente en estos casos era lo mínimo. Lo mínimo que podía darle un guerrero a su rey cuando venía de una batalla era el 10% del botín. Era lo mínimo. Hay mucha gente que se acerca a nosotros porque saben que nosotros no predicamos el diezmo, ni la obligatoriedad, ni el impuesto. Dicen que chévere, acerquémonos a Biblia Libre porque no hay que dar nada. Pero ese mismo pensamiento es un pensamiento contrario, es ilógico. Porque eso me demuestra que no es cristiano. Porque el cristiano sí quiere dar. El cristiano sabe que lo que da no es un impuesto, no es obligado, no tiene que ver con su salvación. Pero sabe que como buen cristiano debe dar, debe ofrendar para ayudar a los demás, para ayudar al que le está predicando la palabra también, para ayudar en la obra del Señor, no para enriquecer a nadie. Pero el buen cristiano, el verdadero cristiano, da voluntaria y generosamente. Si usted está aquí porque no le piden diezmos y usted no da nada en lo absoluto, pues bienvenido, acá lo seguimos esperando. Pero piense, ¿qué tan cristiana es esa actitud? Un verdadero cristiano da voluntaria y generosamente. Entonces eso no se puede comparar con el diezmo. Además, lo que Abraham dio fue el 10% del botín, no de su trabajo. Fue de un botín de guerra. Él nunca dio el 10% de su trabajo a nadie. Era un botín de guerra. Por eso no se puede comparar esto, ni se puede usar como argumento para decir que el diezmo no es de la ley. Él dio el 10% porque era lo mínimo, no porque fuera el diezmo, sino porque era lo mínimo que en esa época se daba. Pero aquí no está instaurando un diezmo. No es algo que él volvió a hacer muchas veces. Es algo que hizo una sola vez en su vida. Por eso ese argumento no es válido. Luego viene Hebreos 9 al 11. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví,
que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. ¿De qué habla? Realmente él está hablando de la autoridad. Pongámonos de nuevo en la piel del escritor. Él está escribiéndole a los hebreos. Para los hebreos la máxima autoridad que existía dentro de su religiosidad era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y los diezmos se los pagaban a él y al templo. Pero aquí está diciéndoles, es que hay un sacerdote superior que es Cristo. Y aunque no existía Leví, la naturaleza de Leví estaba en Abraham. Así que por medio de Abraham, Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, lo que demuestra que Abraham era inferior a Melquisedec. Que Melquisedec tenía una autoridad superior, aunque no era un sacerdote según la línea de Leví. Lo que está queriendo demostrar el autor del texto es la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Leví, porque hasta Leví tuvo que pagarle los diezmos por medio de Abraham. ¿Me entiende? Aquí no está argumentando a favor del diezmo. Ese texto no está a favor del diezmo. Ese texto está argumentando todo lo contrario. Que hay un sacerdocio superior a los sacerdotes que recibían el diezmo. Y que hasta esos sacerdotes que recibían el diezmo, de alguna manera, por medio de su padre Abraham, tuvieron la oportunidad de ofrendar el diezmo a Melquisedec. Lo único que intenta el autor de Hebreos es comprobar la superioridad del sacerdocio de la línea de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo. Está intentando demostrar que Cristo es superior al sumo sacerdote, a todos los demás sacerdotes. Recuerde, el contexto completo de Hebreos es demostrar que Cristo es superior a todo y a todos. Ese es el contexto. Luego viene el versículo 11 al 13. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí es a donde va, ahí es a donde apunta. Cambió el sacerdote, cambió la ley. La ley se cumplió en Cristo, Él cumplió la ley por completo. Tanto la ley civil como la ley ceremonial. Hay cambio de ley porque ahora la ley es solamente moral. Y se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen los mandamientos y los profetas. A lo que Cristo apela no es a que solamente hayan estrictamente 2 mandamientos, sino a que el espíritu de todos los mandamientos ahora no es hacer rituales, no es tener ciertas rutinas para alcanzar la salvación o la santificación, sino que el espíritu de la ley es el amor hacia Dios primeramente y hacia nuestros hermanos. Lo que está el Señor diciendo con esa frase es haciendo a un lado lo ritual, haciendo a un lado lo ceremonial, incluso lo civil, y centrándose en lo ético, lo moral, el amor bíblico, el hacer cosas buenas para Dios y para los demás. Eso es lo que realmente importa. Como Melquisedec. Así como Melquisedec recibió a Abraham con pan y vino, le bendijo, le ayudó, le cuidó. Eso es amor. El amor que Cristo ha mostrado por nosotros, pero que algunos quieren convertirlo en legalismo y se inventan sus leyes o toman las leyes del Antiguo Testamento y quieren que las apliquemos hoy, y las fiestas del Antiguo Testamento y quieren que las celebremos hoy. Y quieren que guardemos el Shabbat, y quieren que hagamos todas las cosas que ellos hacían, porque el Shabbat está ahí en los 10 mandamientos. ¿Están o no vigentes los 10 mandamientos? Claro, porque son mandamientos morales. Cuando los 10 mandamientos nos hablan del reposo, nos están hablando de Cristo. Nos están hablando de descansar en Cristo. Nos están hablando de nuestra confianza en Cristo, porque el Shabbat nos habla de Cristo. Así que cumplimos también ese mandamiento cuando descansamos en Cristo y confiamos en Cristo.
Porque Cristo redefinió la ley, la profundizó, la explicó lo que realmente importa. Ahora que yo he cumplido la ley, es que ustedes vean el espíritu de la ley, que es el espíritu del amor y el sacrificio hacia Dios y hacia los demás. Génesis capítulo 14, verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, miren lo que sigue diciendo, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, no enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Termina Génesis 14. Ya con el rey de Sodoma, después de Melquisedec. Y él le había dado a Melquisedec el 10% del botín. Y el resto del botín, a excepción de lo que los hombres que lo acompañaron tenían que recibir, el resto se lo dio a ese rey. Él no quería quedarse con nada de ellos. A él no le interesaba el botín. Él se lo dio al rey de Sodoma. Qué interesante que los que dicen que el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec corresponde al diezmo que nosotros tenemos que dar y demuestra que el diezmo se practicaba antes de la ley, no incluyen ese pedacito. Se olvidan de que Abraham se deshizo absolutamente de todo. Entonces, ¿qué? ¿También tenemos que darle todas nuestras pertenencias y todas nuestras ganancias a otras personas? Aún más, a personas injustas como este rey. Es que Abraham no quería que pudieran echarle algo en cara. Abraham no quería deberle nada a nadie. ¿Qué diferencia entre Abraham y Lot? Un Lot ambicioso, un Lot que quiere un lugar para tener más riqueza, un Lot que ve humanamente, y un Abraham que piensa más allá y que solamente quiere ser deudor para con Dios, pero no quiere deberle absolutamente nada a nadie más. Porque somos deudores con el Señor. Le debemos la vida eterna, le debemos la salvación. A nadie más debamos nada. A todos paguemos con amor, a todos paguemos con compasión, sabiduría y paciencia. Mis hermanos queridos, ¿quién era Melquisedec? ¿Era Cristo? Yo pienso que no. Pienso que fue un rey que sirvió como tipo y sombra de Cristo para que entendamos su sacerdocio hoy en día. Y por oscuros que son estos textos, muchos han inventado mitos, leyendas y fábulas alrededor de Melquisedec, olvidando el verdadero significado de este hombre. Un hombre que bendijo a Abraham y por lo cual fue bendecido. Recuerden la promesa que recibió Abraham. Pero un hombre que al mismo tiempo es tipo y sombra de Cristo, que nos enseña lo que Cristo ha hecho por nosotros. La justicia, la paz, la piedad, el amor, la compasión que Cristo ha tenido por ti. Cuando mires a Melquisedec, recuerda a Cristo. Sé que hay hermanos en la fe, verdaderos cristianos, que creen que literalmente era Cristo. Es respetable. Pero más allá de eso, la enseñanza final es la más importante. Nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario ahora es Cristo. A Él rendimos nuestra vida. Él es nuestro Rey de justicia. Él es nuestro Rey de paz. Él es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote del Dios Altísimo. Él es el elegido. A Él debemos entregarle todo lo que somos y tenemos. ¿Tienes que diezmar hoy en día a la iglesia? No. Sé que muchos pastores no estarán de acuerdo y se rasgarán las vestiduras. Pero no. Este texto no sirve. Pueden buscar otros textos y de pronto debatimos. Pero este texto no sirve para eso. Lo que tienes es que ser generoso. Ofrendar. Si tú no ofrendas, hermano, cuestiónate tu cristianismo.
Y si tú no ofrendas generosamente, no de las obras, generosamente, yo no te puedo decir cuál porcentaje. Allá tú con Dios. No te puedo decir que por eso te vas a condenar tampoco, porque la salvación no se paga. Pero eso sí puede querer decir que no has nacido de nuevo. Porque alguien que nace de nuevo quiere hacer buenas obras. Las buenas obras son las consecuencias del nacer de nuevo. Y si alguien nunca quiere ofrendar para nada en ninguna obra, es porque no ha nacido de nuevo. Porque tiene la actitud de Lot. Busca la riqueza, busca la fortuna, busca la mejor posición y al mismo tiempo sentirse espiritual. Te haces un mentiroso. Eso es una farsa. Aprende de Abraham. Se despojó de su propio botín. Se despojó. Le dio a todo el mundo, no quiso quedarse con nada, no le importaba, porque él dependía del Señor, no de ese botín. Esa es la lección que tenemos que aprender. Depende del Señor. No de las riquezas de este mundo, no del botín de guerra. Depende del Señor. Bendito Señor, Rey de gloria. Hoy te pedimos que nos enseñes, como le enseñaste a Abraham, a depender de ti y no de nosotros mismos. Enséñanos como le enseñaste a tu siervo, a depender de tu obra, a depender de tu poder y de tu voluntad y no de nosotros mismos. Enséñanos, Señor, por favor, a ser prudentes, a ser sabios, a ser íntegros, como Abraham. Enséñanos a reconocer en Melquisedec un tipo y sombra de ti. A entender que si queremos paz en la vida, primero tenemos que estar a cuentas contigo. Primero la justicia, luego la paz. Ayúdanos a entender que jamás tendremos paz si no nos ponemos a cuentas contigo, si no somos justificados por la fe. Ayúdanos, Señor, a comprender que ya no se trata de tener sumos sacerdotes aquí en la tierra, intermediarios. Que no se trata de venerar al pastor o al sacerdote o al papa. Que no se trata de eso, sino de acercarnos a ti. Que ahora todos tenemos entrada libre. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Que el velo del templo fue roto y podemos entrar ante tu presencia directamente porque eres tú nuestro sacerdote ante el Padre, porque podemos comunicarnos con Dios Padre por medio de ti y por el Espíritu que en nosotros está. Cuando entendemos esas verdades, nuestro cristianismo cambia. Cuando entendemos la profundidad de esta revelación y somos iluminados por tu palabra, nuestro cristianismo deja de ser una serie de rituales y una serie de normas para convertirse en una forma de vivir en ti y para ti. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los secretos de Melquisedec. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por habernos acompañado en el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchas cosas. Recuerden hoy al mediodía nuestro noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También recuerde que tenemos una nueva página en internet que se llama ministeriovialibre.com. Ministeriovialibre.com. Vía, no Biblia, vialibre.com. Y ahí puede descargar nuestras producciones musicales. Descárguelas ahora mismo, adora al Señor. Siempre me preguntan, pero ¿cómo escuchamos? ¿Qué música escuchamos? ¿Podemos escuchar a este? ¿Podemos escuchar al otro? Y les damos música para que escuchen y, ay no, mejor no, espero a que salga por YouTube. ¿Dónde está el apoyo, hermano? ¿Cómo piensan que vamos a poder sacar más música si no nos apoyan? Apóyenos, hermano, denos una mano. Denos una mano para poder seguir sacando música, si no, ¿cómo? También para todos aquellos que quieran apoyarnos en Patreons, pueden buscarnos en Patreons como Biblia Libre y apoyar este ministerio. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos esta semana con más videos y más material aquí en Biblia Libre Prédicas.